Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Lili, soy una de las codirectoras acá en Sembradores Urbanos y pues aquí estamos en la mero Ciudad de México, en el centro de la ciudad, y nosotros nos dedicamos a transformar basura en tierra fértil, ingresos y alimentos sanos. Acá en DF producimos 20 toneladas de basura al día y 40% de eso viene de hogares, o sea, viene de casas particulares, y de este 40% hasta 60% son desechos orgánicos. Entonces nosotros trabajamos mucho con el público sobre qué puedes hacer con eso. En vez de tirarlo, pues aprovechamos eso, lo convertimos en un recurso, lo convertimos en composta, en lombricomposta. Entonces mucho del trabajo es abrir la imaginación en términos concretos, en términos tangibles, en términos de comida, de mejorar un espacio, embellecerlo y embellecerlo en una forma que sea, estamos reciclando, estamos produciendo comida y estamos facilitando interacciones entre las personas. Eso acá es otra técnica que se llama hidroponía. Es un sistema de solución recirculante. Entonces, ¿cómo funciona? Acá en este tambo tenemos una bomba, que la bomba se sumerge en el agua y es una bomba pecera, fácil conseguir, bastante económico, y se jala acá arriba por este tubo y de ahí cae, y los tubos están en un desnivel de 2%. Entonces por la solución y el agua, el riego, se va cayendo por gravedad a 2% y recae acá y de nuevo sube. Ese sistema tiene la ventaja de, obviamente, lo puedes sembrar en cualquier superficie, o sea, en un espacio vertical. Eso es 1 metro vertical cuadrado y tiene capacidad para 25 cultivos. Ocupa 90% menos agua de un sistema de riego sobre sustrato, porque no tiene sustrato. O sea, las plantas en sí, acá liberamos uno, están colgando con sus raíces allá en la solución. Entonces no ocupa sustrato, que acá en la ciudad es un gran tema. ¿De dónde viene la tierra? O sea, cuando nosotros estamos sembrando, la tierra viene de alrededor de la ciudad, y pues eso también contribuye a erosión de suelos periurbanos. O sea, entonces es un tema muy complejo. Acá tenemos otro sistema, que es un sistema de autorriego, un sistema en lo cual las patas son huecas. Entonces cuando tú riegas de arriba, lo que te sobre de riego se guarda acá en las patas. Entonces de ahí es riego por humedad desde abajo. Entonces es una técnica muy apropiada para la ciudad, en lo cual tenemos una vida acelerada. La mayoría no somos solamente agricultores, o sea, la mayoría de los sembradores urbanos son gente que pues sí están sembrando y durante el día trabajan en un banco, trabajan en un puesto de comida, o trabajan vendiendo en la calle, o son amas de casas. O sea, tienen la agricultura urbana en sí, el diseño implica una consideración mayor de los hábitos de vida y los tiempos de los usuarios. Bueno, y esas se llaman bolitas de vida. Son bolitas hechas a partir de barro, composta y semilla. Entonces lo que haces es masas toda la mezcla y de ahí haces bolitas, se seca el barro y ya lo puedes aventar donde sea y va a crecer, porque ya tiene su sustrato, el abono, y adentro tiene semillas que son cultivos pioneros, es decir, son semillas, o sea, son plantas con raíces profundas que nutren el suelo. Entonces, por ejemplo, tiene trébol, tiene cempasúchil, tiene alfalfa, tiene cultivos leguminosas, tiene flores como zinnia, y la idea es embellecer y recuperar el suelo urbano. Es posible, hay muchas formas de vivir en la ciudad y podemos vivir mejor y más eficiente y más productivo, y también una forma de que a largo plazo
estamos creando una ciudad que nos da orgullo vivir acá y estar innovando en una de las ciudades más grandes del mundo.